Lección 4 para el 22 de abril del 2017. Relacionamientos sociales. Versículo de memoria. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. El versículo de memoria nos lleva directamente a la intención de la lección de esta semana. Comprender la armonía que debe haber desde la iglesia hasta las relaciones con los mundanos. El amor es la clave fundamental dentro del cristianismo. Pablo declaraba en 1 de Corintios 13:1-3 que podía regalar hasta su cuerpo para ser quemado, pero que si no tenía amor, de nada servía. Prácticamente, sin amor, dice, no hay nada concreto. El amor, como hemos visto más antes, es el cumplimiento de la ley. Romanos capítulo 13, versículo 10. Vivir en amor es vivir en obediencia de los mandamientos de Dios. Llamamos a nuestro prójimo cuando guardamos estos mandamientos de Dios. Así lo dice el apóstol Juan en su carta a 1 de Juan capítulo 5, versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si vivimos así, estaremos en armonía con todos, ya sean nuestros hermanos compañeros de viaje al cielo, que no tienen la verdad, ya que los mandamientos de Dios están adaptados para saber cómo conducirnos frente a nuestro mundo pecaminoso. Por eso el apóstol Pedro nos introduce a ciertos casos, en particular, en los que debemos aplicar nuestro conocimiento de la ley de Dios, la ley de amor. Nos lleva primero a recordar que solo estamos de pasada por este mundo, porque los que ya han aceptado a Cristo como su Salvador, ya no son de este mundo, sino de la Canaán celestial. Y por lo tanto, como extranjeros, respetamos las leyes de la nación en la que vivimos, sin transigir con nuestras creencias religiosas, ya que estas prácticas que tenemos son las prácticas del amor, tal y conforme lo dice San Juan capítulo 5, versículo 38 y 42. Porque la palabra de Dios es la carta de amor de Dios, a través de la cual recibimos su amor. Y por eso al practicarla, practicamos el amor. Siendo así, todo lo que hacemos es acciones de amor. Y si cedemos en un punto ante las demandas del mundo y sus prácticas, pronto nos encontramos en lo contrario del amor. Y nuestra convivencia se haría intolerable con los mundanos, porque nos comportaríamos como ellos y seríamos tan agresivos, y como resultado seríamos perseguidos con plena razón de parte de los que ignoran la verdad. Pedro nos dice por eso: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Los deseos carnales, que los tenemos registrados en Gálatas capítulo 5, versículo 19 hasta el 21, nos dicen que son adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, disolución, peleas, hechicerías, enemistades, pleitos. Todas estas cosas mencionadas en esta lista que da el apóstol Pablo son prácticamente los deseos de la carne, las obras de la carne, los gustos de la carne, que nos pondrían en conflicto con los mundanos. Si es que practicamos estas cosas, y Cristo quedaría denigrado. Por esa razón, no debemos ser conflictivos como los mundanos que no quieren obedecer la ley de Dios. Se nos llama extranjeros. Jesús dice: mi reino no es de este mundo, en San Juan capítulo 18, versículo 36. Y luego Pablo nos escribe que somos de la Jerusalén de arriba, de la ciudad libre, Gálatas capítulo 4, versículo 26, queriendo decirnos con esto que no debemos mezclarnos en nada con este mundo, sino más bien reprender sus obras malas, como nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 11. La mejor forma de hacerlo es abstenerse de los deseos de la carne. Pero para poder hacerlo, debemos vivir del Espíritu, nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9 y 10. El Espíritu es la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo nos guía por medio de ella, ya que Él mismo habla a través de ella. San Juan capítulo 6, versículo 63, como lo hemos estudiado en la lección del trimestre pasado.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso Pedro nos ha puesto de base primero el que renazcamos de la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23. Y que como niños recién nacidos de esta, deseemos solamente las enseñanzas de la palabra. Por eso buscamos hacer el año bíblico, tal y conforme nos dice el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. Beber de la leche espiritual no adulterada, que son una enseñanza libre de adulteraciones de doctrinas de malicia y levaduras de errores. Al hacerlo, estas enseñanzas tienen por propósito grabar el carácter de Cristo en nosotros. Pedro no dice en ningún momento que seamos ciudadanos ejemplares por nosotros mismos, porque él sabe que no podemos, sino que nos pide tomar la leche pura no adulterada para que por ella crezcamos. De modo que el solo hecho de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios ya nos hace ser como debemos ante el mundo, como luces vivientes, piedras vivas. Salmo 119, versículo 101, nos dice: de todo mal contuve mis pies por guardar tu palabra. Así se cumple en nosotros el versículo 12 del capítulo 2, que nos dice el apóstol Pedro: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Siempre se ha tenido a los cristianos como malhechores, por causa de que a Cristo le llamaron así. San Juan capítulo 18, versículo 30. Es por lo mismo que estamos en el gobierno de Satán, que se nos tilda de lo peor. Por su parte, para desprestigiar la causa, se los persigue para buscar cualquier falla en ellos, ya que los malhechores quieren tener pruebas para seguir en sus maldades. Jesús dijo: si a mí me han perseguido, a vosotros también perseguirán. Juan 15:20. Bienaventurados sois cuando os vituperen y por mi causa os digan toda suerte de males mintiendo. Mateo capítulo 5, versículo 12. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lucas capítulo 6, versículo 26. Por eso Pedro nos dice: asegúrense de que nadie hable mal contra vosotros con causa, sino que si os tratan mal, sea porque obedecen los mandamientos de Dios. El obedecer los mandamientos de Dios es hacer lo bueno. Romanos capítulo 7, versículo 12. Nadie puede hacer lo bueno por sí mismo. Las buenas obras son resultado de creer en Cristo, es decir, de creer en su palabra y obedecerla. Como él dijo: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. San Juan 14:12, San Juan 17:17. Daniel el profeta se comportó bien en medio del gobierno babilonio, y sus enemigos buscaban alguna cosa en que encontrarle un error para destruirlo. Los mundanos y los enemigos de la fe que quieren destruir nuestra reputación e influencia, y están al acecho y buscan cualquier pretexto para hacernos caer, tratan de hacernos quedar mal para que el evangelio quede mal. Se inventan incluso nuevas leyes que hagan que desobedezcamos las leyes de Dios. Y al igual que Daniel debemos permanecer firmes en la fidelidad a Dios, pero al igual que este profeta, mientras las leyes no nos impidan servir a Dios, debemos obedecerlas. Esto nos lleva al estudio para el día domingo. Iglesia y Estado. Dice el apóstol Pedro: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Sabemos que las Escrituras enseñan que en todos los tiempos, el pueblo de Dios fue perseguido por la imposición de las leyes humanas y las tradiciones religiosas opuestas a los mandamientos de Dios. San Marcos capítulo 7, versículos 6 al 9. Pero mientras no veamos algo que abiertamente nos ataque en nuestro servicio a Dios, o que podamos de alguna manera todavía hacer obra en favor de la salvación, no debemos exponernos. Nuestra obra es la de terminar el mensaje, aunque para eso tengamos que hacerlo de escondidas como los cristianos de las catacumbas, o como los apóstoles en persecución, o el mismo Jesús que se escondía de sus enemigos. San Juan capítulo 7, versículo 1. Como creyentes de la ley de Dios, sabemos que los enemigos de la verdad pronto aplicarán leyes dominicales para que violemos el sábado, como a Daniel se le quiso
hacer con la oración. Daniel capítulo 6, versículos 6 al 8. Pero cuando se aprueben estas leyes, al principio no tendrán sanciones tan opresivas. El decreto de muerte solo saldrá cuando los impíos vean los juicios de Dios. Así que mientras eso llegue, los hijos de Dios que puedan seguir haciendo obra misionera deberán hacerla aún a costa de sus vidas, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. No es necesario frenar nuestra causa. No hemos de levantarnos en oposición agresiva e innecesaria. La mejor forma de defender nuestra causa será utilizar de esas leyes para evangelizar. Se nos aconseja para un caso tal, en el espíritu de profecía: no hagáis en domingo demostración alguna que desafíe las leyes. Si ello sucede en un lugar y sois humillados, la misma cosa sucederá en otra parte. Podemos emplear el domingo para realizar una obra que favorecerá el lado de Cristo. Hagamos lo mejor que podamos, trabajando con toda humildad y mansedumbre. Consejos para la Iglesia, página 578. Consagrar el domingo al trabajo misionero es arrancar el látigo de las manos de los fanáticos arbitrarios, cuyo placer sería humillar a los adventistas del séptimo día. Cuando vean que dedicamos los domingos a visitar a la gente y explicarles las Escrituras, comprenderán que es inútil querer detener nuestra obra por medio de las leyes dominicales. Consejos para la Iglesia, página 578. Sin embargo, en un tiempo de relativa paz, no debemos hacer nada de desorden, sino más bien convivir con la sociedad, manifestando nuestra obediencia estricta a los mandamientos de Dios, para que en lo que murmuran de nosotros glorifiquen a Dios. Y la manera de hacerlo, dice Pedro, es con nuestra manera de vivir entre los gentiles, como luces, dando ejemplo de lo que creemos, viviendo de acuerdo a nuestras creencias. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, dice el apóstol Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pero cuando llegue el tiempo difícil y sean atacadas nuestras creencias, no hemos de quedarnos callados. Tenemos que combatir esas leyes con la pluma y la voz sin miedo. Cuando seamos denunciados por nuestras creencias y llevados a concilios y tribunales, debemos recordar como se nos dice en el día jueves: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Deberemos defender nuestras creencias, a todo plan, aún a costa de la vida misma. Esto lo hicieron vez tras vez los hijos de Dios en todos los tiempos. Hechos 5:29. Cuando Elías no se sometió a las órdenes del rey, que quería destruirlo, para destruir la influencia de Dios por su medio, y contrario a eso le dijo a Acab que era culpable de haber dejado los mandamientos de Dios. Y cuando David desobedeció a Saúl, que al igual que Acab quería destruir la influencia de Dios por medio de David, nos dice el espíritu de profecía, con relación a esto: espero que la trompeta dé un sonido certero en cuanto a este movimiento en favor de la ley dominical. Creo que sería mejor si el tema de la perpetuidad de la ley de Dios se convirtiese en una especialidad de nuestras revistas. Ahora debiéramos hacer todo lo que podamos para derrotar esta ley dominical. Eventos de los últimos días, página 111. Más adelante profundizaremos un poco más. Cuando obedecemos las leyes que están de acuerdo con nuestra fe, somos ciudadanos ejemplares, porque solo estamos haciendo lo que siempre hacemos: guardar los mandamientos de Dios. El hecho de guardar los mandamientos de Dios ya es ser un ciudadano ejemplar, una luz. Si queremos hacer lo correcto y no seguimos los mandamientos de Dios, pero queremos seguir las leyes humanas, ¿qué cristianos ejemplares seríamos? No tendría sentido. Solo se es ejemplo cuando se obedece la ley de Dios, porque hacemos lo mismo que hizo Jesús. San Juan 15:10, San Juan 15:14. Ejemplo os he dado, para que hagáis como yo he hecho. He guardado los mandamientos de mi Padre, y estoy en su amor. Lo que queremos es mostrar que las leyes de Dios no contradicen la manera correcta y la armonía social, sino que contribuyen a edificarla. Por eso, al obedecer estos preceptos, somos testimonio de ciudadanos correctos. La libertad que tenemos en Cristo, San Juan capítulo 8, versículo 32, nunca nos hace ser groseros y toscos para hacer lo que hacen los mundanos. Dice Pedro: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. No dejamos de temer a Dios, que es guardar sus mandamientos, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, por mantener la armonía social. Eso sería absurdo, porque los mandamientos de Dios son la armonía social. Por eso Pedro nos explica en el siguiente día: amos y esclavos, para el día lunes.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La ley de Dios contempla hasta lo más mínimo de las necesidades del hombre que lo hacen ser feliz, como acabamos de ver en estas palabras del apóstol Pedro. Pedro ahora entra en un punto que era delicado en su tiempo. La esclavitud todavía era utilizada de las formas más malvadas y groseras. En tiempos antiguos, Israel había sido esclavo y había sido maltratado con todo tipo de abusos, quitándole sus hijos para esclavitud carnal y aún las esposas para hacerlas adulterar. Por eso, cuando Dios les dio sus leyes, ellos vieron libertad en esas leyes, y por eso debían proclamarlas al mundo. Se le dijo a Moisés, debido a que muchos de los que salieron de Egipto tenían sus esclavos, que se les dijera a los tales cómo debían tratar a sus siervos. No quitó las leyes, pero les enseñó cómo debían cumplirlas para que sean justas. Éxodo capítulo 21, versículo 1 hasta el 11, y Deuteronomio 15, 12 al 18. Esto no significa que Dios quiere esclavos, sino que enseña cómo se trata a alguien en esa condición, y si se siguen estos consejos, habría armonía. Por eso Pablo dice, 1 Corintios 7, 21 al 24, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Así que el apóstol Pablo está diciendo en sus tiempos que si alguien fue llamado esclavo, que siga esclavo, pero que esté sirviendo al Señor, porque en el Señor es libre. Sin embargo, si se puede hacer libre, que lo haga. Ahora hay leyes de libertad. Hay muchos lugares donde ya la esclavitud ha sido quitada casi por completo. De manera que entonces, estas leyes se aplican para todos los tiempos, y el apóstol está diciendo, si puedes hacerte libre, mucho mejor. Con esto, estaba enseñando simple y llanamente cómo debía de ser la conducta de un esclavo si lo estuviera, y la conducta de un libre o un amo para con el esclavo. Pedro les dice a todos los que están de esclavos o siervos de su tiempo, que deben seguir obedeciendo los mandamientos de Dios, también al igual que Pablo. A pesar de todo, cuando los amos vean que son fieles a Dios, confiarán en ellos, porque si son fieles a alguien a quien no ven, ¿cuánto más a alguien a quien ven? Por eso Pablo les dice que obedezcan en el Señor, no como a los hombres, sino como que obedecieran a Dios. Siervos, obedeced a vuestros amos, dice el apóstol. Terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y con esto pasamos al día siguiente. Día martes, esposas y esposos. Ahora el apóstol Pedro nos lleva a las relaciones familiares. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 dice, Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra buena conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora Pedro aconseja a los hermanos para que sigan creciendo para la salvación. Y para eso dice que las esposas que tengan sus maridos incrédulos sean un buen ejemplo para estos. La mejor manera de hacerlo es seguir el ejemplo de las santas mujeres del pasado. Jeremías ya había escrito que para seguir el buen camino hay que ir a las sendas antiguas y andar por ellas. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Otra vez, la salvación la hallamos, dice Pedro, en las enseñanzas de la palabra viviente. Las personas que de veras han renacido de la palabra, viven de ella y siguen sus enseñanzas. La sujeción aquí es presentada por Pedro como un acto de que la mujer no esté después de casada buscando la vanidad que podría conllevar a malos deseos, ya que la casada ahora tiene responsabilidades mayores. Esto no significa, sin embargo, que se convierta en una mujer que se abandone a sí misma, sino más bien que su vestido y su arreglo personal sean una recomendación de buen ejemplo de castidad y pureza. Pero si la mujer aún busca vanidad y preocupación externa en las modas y arreglos contrario a la seriedad de su porte y dignidad, entonces quiere decir que no tiene sujeción al esposo, sino que más bien quiere seguir siendo una jovencilla, sin responsabilidad. Debe recordarse que el amor de la pareja se manifiesta en lo que Cristo hizo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Es la entrega del uno por el otro lo que manifiesta amor. La mujer ya no se pertenece a sí misma una vez casada, y el hombre igual. Por lo tanto, de allí en adelante, ella vive para él y viceversa. Y la forma de hacerlo es sometiéndose a lo que el marido le diga, en cuanto a lo justo, pues el amor del esposo sabio y justo no exigirá nada que destruya lo que ama. En este caso, Pedro les dice a las mujeres convertidas que procuren ser sujetas a sus maridos en todo lo que se pueda, dándoles ejemplo, y si ellos veían que éstas se vestían pudorosamente y no como queriendo provocar ser conquistadas por su atractivo como las mundanas, ellos se darían cuenta de que la religión que profesaban las volvía más dedicadas a la felicidad del hogar, preocupándose de la familia. Así ellos mismos se convertirían a la fe por la piedad de ellas. La forma de hacerlo sería la siguiente. Versículo 3, Primera de Pedro 3:3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. La vestimenta de una cristiana siempre testificará de su interior. Una persona es por fuera lo que es por dentro. Dice Proverbios 23:7, tal es el hombre en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Y dice Jesús en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. No se puede amar por fuera distinto de lo que se tiene por dentro. Por tanto, la indumentaria dice mucho de quien la posee. Las modas de hoy en su mayoría apelan más a la sensualidad y el gusto de los sentidos excitados, y por lo tanto llevan a pensamientos insanos. Es claro que hoy en su mayoría los modistones, que son homosexuales y transexuales, más ven la parte sensual en sus diseños, y de hecho el mundo entero lo sabe. Por eso se pide del cristiano que evite la moda que no está de acuerdo con los principios cristianos, sin pensar en el agrado de lo que quiera la gente. No nos vestimos para agradar a otros, sino a Dios, y Él no nos pide que vistamos algo que no será aceptable. El mundo puede aceptar lo que le conviene, pero pronto cambia, y le llama feo a lo que llamó un día bonito, y su respuesta es que ya cambió la moda. Pero eso no es verdad, ya que muchos se hacen ricos a costa de la simpleza incauta de otros. Por eso en la iglesia la vestimenta de la mujer es de acuerdo a la presencia de Dios, y en su diario vivir de acuerdo con el gusto divino.
En el caso de la falda decorosa por debajo de la rodilla en el largo, es tanto por su salud como por decoro. La ropa no ajustada es para evitar la falta de irrigación sanguínea y para evitar la tentación a los compañeros del camino al cielo. Y la ropa de buen abrigo, cobertor de las extremidades, es para evitar males que dañen los órganos. Los adornos costosos o fantasiosos quitan la humildad y el amor y producen orgullo y vanidad. En todo esto brilla el amor de Dios. Dice la palabra de Dios, 3 de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nos dice el espíritu de profecía en relación a todo esto. Hay que tener cuidado especial de vestirse, de tal modo que se manifieste una sagrada consideración por el santo sábado y el culto de Dios. La línea que establece una separación entre esta clase de personas y el mundo será demasiado evidente para ser confundida. La influencia de los creyentes será 10 veces mayor si los hombres y las mujeres que abrazan la verdad que antes han sido descuidados y negligentes en sus hábitos, llegan a ser tan elevados y santificados por la verdad, que en adelante manifiestan hábitos de pulcritud y orden, y buen gusto en su manera de vestir. Nuestro Dios es un Dios de orden y no le agrada la distracción, la suciedad ni el pecado. Mensajes Selectos, tomo 2, página 541. Los cristianos no deberían tratar de convertirse en objetos de curiosidad por vestirse en forma diferente de la del mundo, pero si de acuerdo con su fe y con su deber de vestirse en forma modesta y saludable, encuentran que no están de acuerdo con la moda, no deberían cambiar su vestimenta a fin de ser como el mundo. En cambio, deberían manifestar una noble independencia y el valor necesario para obrar correctamente, aunque todo el mundo difiera de ellos. Si el mundo introduce una moda de vestir que sea conveniente y saludable, que esté de acuerdo con la Biblia, el adoptar este estilo de vestir no cambiará nuestra relación con Dios ni con el mundo. Los cristianos deben seguir a Cristo y regir su manera de vestir por la palabra de Dios. Deberían descartar los extremos. Mensajes Selectos, tomo 2, página 541. Deberían seguir humildemente una conducta recta independientemente del aplauso y de la censura, y aferrarse a lo recto por sus propios méritos. Mensajes Selectos, tomo 2, página 542. Las mujeres deberían cubrirse las piernas, teniendo en cuenta la salud y la comodidad. Deben tener las piernas y los pies abrigados tal como los hombres. El largo de los trajes de moda de las mujeres es objetable por varias razones. Mensajes Selectos, tomo 2, página 542. 1. Es extravagante e innecesario llevar los vestidos tan largos que barran la vereda y la calle, lo que lo ensucia. El vestido embarrado y húmedo es una de las grandes causas productoras de catarros y de tumefacciones escrofulosas y pone en peligro la salud y la vida. El largo innecesario constituye un peso adicional para las caderas y las vísceras. Dificulta la marcha y a menudo constituye un estorbo para otras personas. En cuanto a los vestidos largos que se arrastraban en su tiempo, ella declaró estas palabras, como para dejarnos en claro que ahora debemos ver y analizar cada una de las piezas que nos vamos a poner como vestido para poder saber si nos van a dañar o nos van a dar protección. Esto es lo que nosotros sacamos de las enseñanzas del tiempo en que fueron dados estos escritos para aplicarlos a nuestros días. Hay otro estilo de vestir, nos sigue diciendo el espíritu de profecía, adoptado por las así llamadas reformadoras de la vestimenta. Estas imitan al sexo opuesto tan de cerca como les sea posible. Llevan gorro, pantalones, chaleco, saco y botas, siendo esta última la parte más razonable de su indumentaria. Los que adoptan y defienden este estilo de vestir están llevando la así llamada reforma de la vestimenta a un extremo muy objetable. Como resultado de esto habrá confusión. Algunas personas que no adoptan esta indumentaria puede ser que tengan conceptos correctos, en general, acerca de la cuestión de la salud, y podrían ser utilizadas como instrumentos para realizar un bien muy grande si no llevasen a tales extremos el asunto de la vestimenta. Mensajes Selectos, tomo 2, página 542. Los que adoptan este estilo de vestir han trastocado el orden establecido por Dios y han desatendido sus instrucciones especiales. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, nos dice claramente Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Dios no desea que su pueblo adopte este estilo de vestir. No es ropa modesta y no es apropiada para mujeres modestas y humildes que profesan ser seguidoras de Cristo. Las prohibiciones de Dios son tomadas en cuenta livianamente por todos los que abogan por la eliminación de las características
que distinguen la ropa de los hombres y de las mujeres. La posición extrema que adoptan algunos reformadores de la vestimenta con respecto a esto disminuye la influencia. Mensajes Selectos, tomo 2, página 542. Por otro lado, el apóstol hace mención al tiempo de Abraham y Sara, que ella le llamaba Señor a su esposo. Pero debemos primeramente entender qué significaba la palabra Señor en ese tiempo. Hoy es un término que se da a alguien extraño, en quien muchas veces ni siquiera se confía, o solo es un término de respeto, o en otras ocasiones despectivamente para no dar confianza. Pero lo cierto es que en el caso bíblico, esta palabra se usa para dar otro significado, el de amor respetuoso hacia alguien a quien se estimaba mucho y de quien se sabía que era un gran sabio, tierno y compasivo. Por eso a Jesús se le decía el Señor, San Juan capítulo 11, versículo 21. Alguien que era capaz de dar protección confiada y segura, como nos lo dice Salmo 123.2. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Sara tenía el respeto hacia su marido como un sabio que la podía conducir y proteger. Hoy las mujeres deben tener ese respeto por sus maridos, aunque quizás no usen el término como significa hoy, pero sí deben hacerlo con las acciones de Sara. Nos dice Pedro, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Aunque sus maridos no sean convertidos sobre la base de lo que ellas conozcan, para que sus maridos vean que su comportamiento es en bien de ellos. Por eso también, para que esta relación mejore mucho más, el apóstol aconseja algo más. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3:7. Pasamos ahora al día miércoles, las relaciones sociales. Sobre toda esta base que ya hemos tomado, se nos pide soportarlo todo mientras estemos haciendo lo que es correcto, porque esto es agradable para Dios. Nuestra mejor manera de relacionarnos con el mundo es la de no pisar nuestros principios. Hemos decidido hacer lo que descubrimos que es lo mejor, y la palabra de Dios nos ha mostrado lo que es sabio, y debemos ser seguros al manifestar nuestra creencia, pues eso demuestra nuestra cultura. Si hemos creído en algo es porque sabemos que es lo correcto, porque nuestra mente nos ha dicho que es la verdad, y debemos respetar lo que creemos y hacer que respeten lo que creemos. Si nuestra conciencia nos ha mostrado que lo que creemos es superior, no hay que esconderlo sino ser luz del mundo. Mateo 5, 14 y 15. Cuando hacemos esto somos cristianos ejemplares, y como segundo plano, buenos ciudadanos. Primero siempre está lo espiritual, lo humano es solo el resultado de esto. Pablo nos presenta el modelo de Dios para la vida social en Efesios capítulo 5, versículo 23 al 26. Y se nos habla allí acerca de cómo debe de ser la relación familiar, y demuestra que la creencia en Cristo no nos excluye de lo social, sino que más bien hacemos que los mundanos se adapten a nuestra cultura social. Debemos, como Pablo, hacerla clara y notoria. Por así decirlo, los cristianos deberían poner la moda de Cristo para la sociedad, tal como lo dice Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y esto nos lleva ahora al día jueves, el cristianismo y el orden social. En nuestro comportamiento ante las leyes de la nación, siempre hay que recordar que somos libres, y por lo tanto lo que hacemos es para testificar ante el mundo que ahora somos siervos del Señor. Salimos de la esclavitud mundana para servir al Maestro, que es libertad, San Juan 8:32. Pero esto nos hace respetar muy bien las leyes que llevan al orden social y la moral. Pero por otro lado, nunca nos someteremos a leyes que ataquen nuestros principios y la conciencia de nadie. La libertad es lo que defendemos. Dice el apóstol Pedro, Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La libertad es lo que defendemos tanto para adorar a Dios como para expresar nuestras ideas y creencias. Y a decir verdad, esta es la gran razón por la que somos cristianos. Defender la libertad para que todos puedan servir a Dios y su prójimo. La comprensión de la Biblia es nuestra libertad, y todos debemos respetarla.
Si en algún momento vemos atacadas las libertades, nos levantamos a defenderlas, no porque sean nuestros derechos, sino porque son los derechos de Dios. Al defender los derechos de Dios, estos derechos nos defenderán a nosotros. Así que testificamos de Cristo, no de nosotros. Si todos hicieran esto, no habría razón de crear tantas leyes innecesarias. El homicidio y feminicidio desaparecerían. Al hacer prevalecer los derechos de Dios, se acabaría el dolor y la miseria. Habría ferviente amor. El Evangelio es la clave del orden social y moral. Los mensajes de los 3 ángeles deben ser comunicados al mundo para que traigan armonía social y felicidad. Se dice de los que lo oyen y obedecen con palabras muy conmovedoras lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. En otras palabras, aquí están los más felices y fieles de la tierra, tanto a su nación como a sus semejantes. Como adventistas del séptimo día, en lugar de ser soñadores, deberíamos dejarnos sentir por el mundo como una nación santa y pedir a las organizaciones de este mundo que el triple mensaje angelical sea promovido, predicárselo, anunciarlo a través de los medios de comunicación, para que el mundo entero los conozca, de casa en casa a nuestros amigos y parientes, y apoyados así para ver a muchos más felices y evitar los conflictos de terrorismo y guerras de esta manera. Y ahora pasamos al día viernes para estudiar y meditar. Aunque debemos ser cuidadosos en casos de emergencia y no hacer desórdenes en casos de leyes dominicales, podemos emplearlas en nuestro favor. Nos dice el espíritu de profecía: consagrar el domingo al trabajo misionero es arrancar el látigo de las manos de los fanáticos arbitrarios, cuyo placer sería humillar a los adventistas del séptimo día. Cuando vean que dedicamos los domingos a visitar a la gente y explicarles las escrituras, comprenderán que es inútil querer detener nuestra obra por medio de leyes dominicales. Consejos para la Iglesia, página 578. Debemos pensar en que se quieren imponer leyes en todo el mundo, que frenen de llevar las buenas nuevas a la humanidad, como la ley de protección doméstica. Debemos contrarrestarla con la pluma y la voz. Contra leyes opresivas como estas, que no nos dejan obedecer las demás leyes para la armonía de la nación, sino que nos invitan a la anarquía, porque cuando se predica el Evangelio, entonces se busca la armonía de la nación, y toda la gente se comporta bien de tal manera que obedece a las leyes de la nación. Pero si hay leyes dentro de la nación que ataquen a la ley de Dios, entonces se levantará la anarquía, se verá el terrorismo, se verá la maldad. Los hijos de Dios son los únicos que pueden frenar esto con la predicación del Evangelio. Hay necesidad de decir la verdad. Hay que decir que la libertad de anunciar el Evangelio de casa en casa y por las calles y a los individuos es mantener de la única forma perfecta la armonía social. Maravillosa lección. Que Dios nos ayude para poder ponerla por obra en nuestras vidas y compartirla. Amén.